Vamos a continuar ahora con el capítulo 3 relacionado con las interacciones alélicas y génicas. En principio vamos a analizar de qué surge este capítulo. Este capítulo surge debido a que en las observaciones cotidianas que se realizan a lo largo de cualquier proceso productivo o investigativo se observan algunas variaciones a las leyes de Mendel. Por ejemplo, en el caso de los productores de flores, se evidencia que al cruzar una flor roja con una flor blanca se obtiene un genotipo intermedio, es decir, una de color rosado, como se aprecia acá precisamente en la diapositiva. Entonces la cuestión al momento de obtener estos resultados era, estaban fallando las leyes de Mendel, existía alguna limitación a las leyes de Mendel que era necesario observar. Entonces todas esas hipótesis se han planteado por diversos investigadores, los cuales obviamente luego de una verificación exhaustiva han determinado que no era el caso. Es decir, las leyes de Mendel se cumplen, sin embargo surgen unas variaciones que son explicadas y que las vamos a explicar precisamente en este capítulo. Y la cuestión fundamental es ¿cómo se explican estas variaciones? ¿Cómo se explica este genotipo intermedio que se ha obtenido? La respuesta es precisamente a través de lo que significa la dominancia incompleta. A través de lo que significa la explicación de la segregación de caracteres mendelianos, se ha observado que no todos los caracteres se segregan de una manera totalmente dominante, ¿no? Lo que habíamos estudiado en los capítulos anteriores era de que al menos uno de los alelos era dominante. Por ejemplo, en este caso, el alelo A1 es dominante y en este otro caso el alelo A2 es dominante. En el caso de que el A1 sea dominante, por supuesto va a ser recesivo el A2 y viceversa, ¿no? Pero se ha determinado que no necesariamente en la realidad sigue este patrón. Existen dominancias incompletas, como por ejemplo este caso de acá o este caso de acá, ¿no? En el cual, si bien alguno de los alelos es más dominante, como en el caso del A1, el A2 también se va a manifestar. O en el caso de una dominancia incompleta del A2, del alelo A2, también el A1 se va a manifestar. Entonces ese es un ejemplo de dominancia incompleta, hasta llegar precisamente a este punto en el cual se demuestra y se determina que no existe prácticamente dominancia, ¿no? Es decir, ambos se manifiestan de forma simultánea y recíproca. Precisamente la manifestación recíproca de los alelos se denomina codominancia, como se observa en este gráfico que observamos, en el cual una parte de la flor es amarilla y una parte de la flor es roja, ¿no? Entonces, como si se hubiera salpicado la parte amarilla con la parte roja, es decir, existe una dominancia simultánea de los alelos que prácticamente están dentro de lo que significa esta ausencia de dominancia, ¿no? Como habíamos visto en el gráfico, ¿no? Este es un ejemplo de la codominancia. Ahora vamos a observar cuál es la representación y simbolización de la codominancia. Entonces, para eso vamos a ver la representación y los cruzamientos de los alelos codominantes con un ejemplo a continuación. En primer lugar, observemos la representación usual de los alelos codominantes. La nomenclatura nos dice que tenemos que poner una base denominada C, es una nomenclatura usualmente aplicada, no necesariamente la definitiva. En bastante bibliografía también se colocan y se explican los alelos tal cual corrientemente se los realiza, solamente explicando que son de dominancia intermedia o codominantes. Pero en este caso vamos a representarlo de esta manera, ¿no? Si tuviésemos, por ejemplo, el carácter de color rojo representado por este alelo, nosotros vamos a tener un gen de estas características. Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera y también vamos a ponerlo de esta manera, en la cual cada uno de estos representa un alelo codominante. Fíjense, tenemos una base, esta es una base y este es un superíndice, ¿no? El superíndice es el que precisamente determina la carga alélica, la carga genética del alelo, ¿no? El que nos dice cuál va a ser el fenotipo. Por ejemplo, en el caso de que observemos de aquí en adelante, bajo esta nomenclatura vamos a poder determinar que son codominantes.
Y en este ejemplo, ¿no? Si nosotros representamos el alelo R mayúscula como la manifestación de un color rojo cuando está juntamente con la otra R, y la R minúscula como un color blanco, ¿no? Como habíamos observado en la gráfica anterior, entonces si hay codominancia, por supuesto va a seguir siendo rojo, el color de la flor, va a ser blanco, y vamos a obtener una interacción alélica, ¿no? Que se va a manifestar de color rosado, ¿no? En el caso de cuando no existía codominancia, hubiese sido dominante, pero cuando no, como en el caso de las codominancias, al no existir o al existir una dominancia incompleta, se va a manifestar un carácter que prácticamente es, si se puede decir, un intermedio entre ambos. Veamos ahora un ejemplo de cruzamiento. Si tuviésemos dos alelos codominantes de estas características, ¿no? Estamos cruzando, en este caso, dos híbridos, ¿no? Híbridos en el sentido de los alelos, ¿no? Que están en los superíndices correspondientes. Por supuesto, va a ser un color rosado y va a ser también un color rosado. Entonces, ¿cómo cruzamos? Prácticamente el procedimiento es el mismo, ¿no? Lo único que hacemos es colocar los alelos del primer progenitor. Vamos a representarlo de esa manera. Este es el primer progenitor. Cada uno de los alelos vamos a cruzar con cada uno de los alelos del segundo progenitor, es decir, de esta manera, ¿no? ¿Y qué vamos a obtener como consecuencia? Vamos a obtener como consecuencia este genotipo de acá, este genotipo de acá, y por último este genotipo de acá. Entonces, cuando hacemos el análisis fenotípico con F, es decir, los caracteres visibles, vamos a obtener acá color rojo, acá rosado, acá vamos a obtener también un rosado, y acá vamos a obtener un blanco. Entonces, por un lado, los cruzamientos prácticamente son los mismos, solamente que en este caso no puedo agrupar con como solíamos hacer cuando existía una dominancia, porque si se dan cuenta, uno era rojo, es rojo en este caso, y es rosado en este caso, ya no son fenotípicamente iguales. Además, se demuestra la codominancia por el hecho de que, habiendo cruzado dos rosados, hemos obtenido dos fenotipos que no estaban originalmente en lo que significa la manifestación de lo visible, ¿no? en los parentales. Hemos obtenido rojos y también blancos que no existían en los genotipos parentales. La implicancia de estas características hace de que se denomine a la codominancia como un alelismo múltiple. Por ejemplo, un ejemplo concreto de aplicación es el fenotipo sanguíneo. Existen varios fenotipos sanguíneos, solamente para muestra aquí están algunos. Acá están sus genotipos, en este caso la representación de la base C ha sido representada por la letra I, y por supuesto cada una de estas representa diferentes grupos sanguíneos, ¿no? Como se observan ustedes, ¿no? Es decir, tenemos por ejemplo el grupo A, el grupo B, el grupo AB, el grupo O, cada una con antígenos diferentes, ¿no? Antígenos en los eritrocitos, en las células de los glóbulos rojos, ¿no? A través de la cual en las pruebas se aplican anticuerpos en el plasma sanguíneo para ver su reacción. Pero obviamente hablamos del mismo tipo en el caso de las plaquetas, ¿no? En el caso de las células, lo único que van a variar son los antígenos, y los antígenos en este caso serían un ejemplo de la codominancia o de la manifestación múltiple de un mismo carácter. También observamos el alelismo múltiple en el caso del color de los conejos, ¿no? Del pelaje de los conejos. Acá, por ejemplo, están representados también bajo distintas combinaciones, vamos a decir así, de los genotipos, ¿no? Siempre con la base C, en este caso sí aplicado. Y tenemos, por ejemplo, el color chinchilla, el color himalaya, el color albino de estos conejos, ¿no? Que también es una consecuencia del alelismo múltiple o de la codominancia. Cuestiones prácticas, cómo determinamos un carácter que es codominante, ¿no? Cómo sabríamos que un carácter es codominante, y es bastante simple, es lo que habíamos hecho en el ejercicio con relación a los cruzamientos de alelos codominantes. El test de alelismo consiste en cruzar
bueno, vamos a decir así, dos genotipos o fenotipos, ¿no?, de parentales, y al cruzarlos, si observamos que existe un carácter que no estaba en el inicio considerado, ¿no?, fuera de los dos, entonces obviamente ya es una prueba de un alelismo. Por ejemplo, acá, si tenemos manchas redondas, ¿no?, en las hojas de las plantas, ¿no?, y tenemos manchas ovales, que justamente son las que estamos también cruzando, ¿no? Entonces observamos en los resultados, tanto en la F1 como en la F2, si en la F2 aparece algo diferente de redondo oval, precisamente hay una codominancia. Entonces aquí tenemos redondos, ovales, pero miren, aquí nos ha aparecido uno sin manchas, que no existía ni en la F1 y tampoco existía en los parentales. Al tener un genotipo diferente, entonces se aplica el test de alelismo y se demuestra que en este caso existía la denominada codominancia. Pero veamos ahora qué sucede cuando tenemos, además de las interacciones alélicas, las denominadas interacciones génicas, es decir, las interacciones entre genes o las denominadas epistasias. Y esto se observa, por ejemplo, en el pimentón, ¿no? Al igual que en el anterior caso, sin un test, se realiza el cruzamiento, por ejemplo, acá de un color rojo con un color verde, obtenemos una F1 color roja, cruzamos entre sí la F1 y observamos que en la F2 nos aparecen dos tipos que no estaban presentes ni siquiera en la F1 y menos aún en la generación parental. Es una prueba de que ha existido un tipo de interacción, pero al hacer un estudio más a profundidad observamos que, a diferencia de lo anterior, estos dependen no solamente ya de un gen, ¿no?, o de una interacción entre alelos, sino dependen de dos genes. Como estamos observando, ¿no?, tenemos un gen R y tenemos un gen C. Ambos genes van a determinar o van a controlar un mismo carácter, y de este mismo carácter se va a manifestar el color marrón o el color amarillo en la manifestación de este tipo de epistasias. ¿Cómo se explica este tipo de interacciones? ¿Cuál es la teoría base que explique este tipo de interacciones? La teoría base se explica a través de la teoría gen-enzima. ¿En qué consiste la teoría gen-enzima? Es una cadena de procesos a través de las cuales un gen determina una enzima específica. Cada gen determina una enzima específica. Hablamos del proceso de interacción, ¿no? Entonces, de manera que cada precursor se va a transformar en su siguiente producto bioquímico siempre y cuando el gen determinado produzca su enzima, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando existe una interrupción? ¿Qué pasa cuando el gen, como en este caso el gen 2, no realiza su trabajo, no produce esta enzima? Entonces el proceso, si bien el precursor se va a transformar en su producto A, no se va a transformar en el subproducto B y consiguientemente tampoco vamos a tener el producto C. Entonces esta es una explicación de por qué sucede también este tipo de interacciones. Cuando existe una continuidad en el sentido de este ejemplo, entonces existe un tipo de interacción que posibilita o facilita, ¿no?, la manifestación de un determinado subproducto a través de la acción de un gen, pero también puede bloquearse, como en este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, existe un efecto de bloqueo. Un gen puede bloquear con la manifestación o la no manifestación, más bien dicho, de la característica en cuestión, y eso lo vamos a explicar mejor a continuación. Veamos los tipos de epistasias que suceden. Primero, obviamente, cuando no existe un tipo de epistasia, tenemos prácticamente una segregación clásica, una proporción clásica que hemos estudiado cuando cruzábamos dos genes, ¿no?, que es la proporción 9:3:3:1. Aquí no existe ningún tipo de ni interacción alélica ni génica, ¿no? Entonces, cuando decimos sin epistasia, nos va a dar de esta manera. Pero también podemos tener una epistasia simple dominante, en la cual existe, como se darán ustedes, una manifestación común para estos dos tipos, ¿no? Estos dos tipos se fusionan y manifiestan de esta manera. Se mantiene normal y normal. Entonces la simple dominante, cuando estos dos interaccionan, van a manifestar un mismo carácter y se va a producir, por tanto, la proporción 12:3:1. En la epistasia simple recesiva son estos dos los que se manifiestan, ¿no?, de una manera conjunta. Consiguientemente se va a manifestar la proporción 9:3:4. En la doble dominante recesiva son estos tres, de acá,
este de acá y este de acá, quienes van a manifestarse de una manera conjunta, y este se va a mantener tal cual. En este caso, cuando decimos doble dominante, decimos o indicamos la proporción 15:1. Y la doble recesiva, cuando estos tres de acá se van a manifestar de una misma forma, ¿no? De una misma forma fenotípica. Entonces la proporción va a quedar en 9:7. Y por último, siguiendo esta misma lógica, vamos a tener una epistasia doble dominante recesiva cuando estos dos primeros caracteres se manifiesten de esta manera y estos dos se manifiesten de una manera conjunta, de esta otra forma, ¿no? Entonces la doble dominante recesiva va a tener una proporción 13:3, que es lo que vamos a explicar ahora con los ejemplos, aplicando además la teoría gen-enzima. Veamos inicialmente la epistasia simple dominante. Cuando hablamos de la epistasia simple dominante, vamos a manifestar un ejemplo. Decimos, dos loci independientes A y B controlan el color de la semilla. El locus A controla el color de la aleurona y el locus B el color del endospermo. Si la aleurona es incolora o transparente, se va a producir un genotipo en su forma homocigótica recesiva. Se puede ver que el color del endospermo es el que actúa en este caso. En cambio, las enzimas producidas por los alelos A y B son incapaces de transformar los alelos correspondientes. Consiguientemente, nos va a dar un fenotipo blanco, ¿no? Cuando suceda este tipo de manifestación simultánea. Aquí ya estamos teniendo un tipo de interacción. Entonces, veamos. Un precursor incoloro en presencia de un alelo dominante va a transformar a un subproducto, subproducto púrpura, que implica que se va a manifestar el color de la aleurona. Pero miren, en cambio, si llega un alelo recesivo, va a bloquear. En vez de facilitar, va a bloquear. Y este precursor incoloro no va a transformarse en su subproducto, ¿no? Esperado. Por tanto, se va a quedar en el color blanquecino, como en este caso están observando ustedes en esta mazorca de maíz, ¿no? En el caso del otro gen, que también controla el mismo carácter, en presencia de un alelo dominante, el precursor blanco se va a transformar en un subproducto amarillo. En este caso, ya no es la aleurona, sino es el color del endospermo. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, si segrega un alelo recesivo, se va a bloquear, no va a producir el subproducto final y tampoco se va a manifestar el endospermo y se va a quedar en un color blanco. En consecuencia, si existiera un alelo dominante, como están ustedes observando en el primer locus, en el primer gen, se va a manifestar púrpura independientemente de los alelos del segundo, ¿no? Entonces, esto es una interacción favorable hacia el locus 1, al alelo A en este ejemplo. Pero si hay un alelo dominante con presencia de un alelo recesivo del primer locus, se va a manifestar amarillo, y si ambos son recesivos, como están observando acá, ambos están bloqueando, se va a manifestar el color blanco o, en este caso, sin coloración para la mazorca. Veamos la epistasia simple recesiva. Y en este caso vamos a tomar el ejemplo del pelaje de los perros, ¿no? Hay un perro negro con un pelaje de otro perro color oro que se cruzan, sale una generación F1 de pelaje negra, y en la generación F2 se obtiene un fenotipo diferente, ¿no?, de los anteriores, un pelaje marrón. ¿Qué ha sucedido? Obviamente ha sucedido un tipo de interacción, ya sea alélica o génica. En este caso nos está indicando que al existir dos genes es un tipo de interacción génica. ¿Cómo explicamos esto a partir de la teoría gen-enzima? Un precursor color oro, manifestación del alelo dominante, nos va a producir un intermediario. El intermediario es para que produzca el producto final posterior. Entonces, este intermediario, si se segrega con un alelo dominante, va a producir un color del pelaje negro, pero si llega un recesivo del segundo locus, va a obtener un producto final de color marrón. Entonces, de esta forma obtenemos estos pelajes. Pero, ¿qué sucede si en el locus 1 existe un alelo recesivo, ¿no?, desegregado? Bloquea todo este proceso. Ya con el alelo recesivo prácticamente se va a quedar en color oro, ¿no?, en el pelaje del perro. Entonces aquí abajo observamos todo lo que hemos explicado. Va a ser negro siempre y cuando sea dominante en el primero y dominante en el segundo. Va a ser marrón si hay dominante en el primer locus y recesivo. Y va a ser color oro siempre y cuando el alelo sea recesivo del primer locus. En este caso, quien está determinando una combinación de dos tipos, ¿no?, de segregaciones
es el alelo recesivo del primer locus y en este caso nos va a dar un color de pelaje oro. Veamos la epistasia doble dominante. En la epistasia doble dominante, vamos a verlo con este ejemplo, dice: dos los independientes controlan el color de la planta, A y B. El alelo A, es decir, en su forma dominante, produce clorofila por una ruta distinta al alelo B, que también produce clorofila. Por tanto, el color verde aparece con cualquiera de los dos alelos dominantes, solo con A o solo con B, o con ambos, A y B. Las enzimas producidas por los alelos A y B en su forma recesiva son incapaces de transformar los compuestos correspondientes, de manera que las plantas en su forma homocigótica recesiva carecen de clorofila y son albinas. Veamos en el ejemplo en cuestión. Tenemos acá un precursor blanco y, como habíamos explicado, con un alelo dominante se va a producir un color verde, ¿no? En este caso la manifestación del tipo de clorofila 1. Y si existe un alelo recesivo en el primer locus, se va a bloquear y se queda en un color incoloro. En el caso del segundo, tenemos con un alelo dominante también un color verde, ¿no? Una expresión de tipo de clorofila 2, pero en presencia del alelo recesivo también se va a bloquear. Entonces, las posibilidades de un color verde son todas estas, son amplias, variadas, ¿no? Y solamente hay una posibilidad de que suceda blanco cuando los dos alelos que interaccionan sean recesivos. Entonces, la proporción 15:1 expresa esta epistasia doble dominante en este ejemplo. Veamos ahora la epistasia doble recesiva. La epistasia doble recesiva lo vamos a ver en este color de las flores, ¿no? De este ejemplo. En el color de las flores los parentales nos muestra que cruzando dos blancos obtenemos una generación F1 que es color púrpura. Entonces, en la generación F2 tenemos una segregación de púrpuras y también de blancas. Sin embargo, pese a que aquí no hay un carácter intermedio en el sentido estricto de la palabra, sí también está controlado por dos genes, porque hay diferentes interacciones que dificultan que se pueda producir esa proporción clásica, ¿no? 9:3:3:1, acá la proporción es 9:7, ¿no? Todas estas se van a ver blancas y solamente un tipo va a ser púrpura, como en este caso. ¿Cómo explicamos? Dice: dos los independientes A y B controlan el color de la flor. Se necesitan simultáneamente las enzimas producidas por los alelos A y B para formar el pigmento púrpura. Las enzimas producidas por los alelos A y B recesivos son incapaces de transformar los compuestos correspondientes. Tenemos un precursor blanco en presencia de un alelo dominante. Podemos pasar a una fase siguiente que, con una manifestación o segregación del alelo dominante del segundo locus, vamos a obtener un producto final púrpura. En cambio, si hay un alelo recesivo en el primer locus, se bloquea, no sigue el curso, no sigue todo el proceso. Y si tenemos otro alelo recesivo aún en presencia de un alelo dominante en el segundo locus, tampoco sigue el proceso hacia la formación de un color púrpura, ¿no? En la flor. Por tanto, las posibilidades de color blanco son más amplias que en el caso de el color púrpura, ¿no? Acá, por ejemplo, son todas estas, todas las posibilidades, y solamente cuando ambos sean dominantes va a ser color rojo. Entonces, en este caso, por eso se denomina doble recesiva, ¿no? Porque el recesivo es el que impone en su interacción la manifestación de su fenotipo. Veamos ahora la epistasia doble dominante recesiva. En la epistasia doble dominante recesiva nos dice: dos los independientes A y B controlan el color de la neurona. El alelo A produce pigmento púrpura y el recesivo la neurona amarilla. El dominante B es inhibidor de la pigmentación, o sea, tanto lo que significa el dominante principalmente, y el alelo B, dice, el recesivo, sí permite la pigmentación, ¿no? Entonces, cuando segregamos, ¿qué obtenemos? De un precursor amarillo, en presencia de un alelo dominante, se bloquea del alelo dominante del segundo locus, al B. Entonces se queda en amarillo. Pero si hay un recesivo, pasa a su siguiente fase y en presencia de un alelo dominante se transforma en púrpura, pero con un recesivo del primer locus se queda en color amarillo.
de manera que las posibilidades de color amarillo son mucho más amplias que en el color púrpura, ¿no? Como están observando ustedes. Acá los dos dominantes, el primero recesivo, el segundo dominante y ambos recesivos van a producir amarillos, y solamente va a producir púrpura cuando exista esta segregación, cuando exista un dominante del primer locus y un recesivo del segundo, ¿no? Y aquí obviamente tenemos la mazorca, que es el ejemplo de lo que acabamos de explicar.